Lo anticipaba, iba a llegar el contador Guillermo Vázquez a conversar con nosotros. Es precandidato a intendente por una lista interna del Frente Progresista Cívico y Social, ¿sí? Se conforma el Frente Progresista Cívico y Social y dentro de ese frente, la lista Frente para el Cambio es la que tiene al contador Guillermo Vázquez, que está con nosotros como precandidato a intendente. O sea que va a tener que ir a jugarse el 14 de agosto, como te explicábamos hace un ratito. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día. Bien, Abelardo, gracias. Bueno, gracias por venir, ¿eh? No, gracias por la invitación. Vos disculpame que tenga que explicar tanto, pero viste que se hace a veces medio difícil Sí. de entender. Sí, sí. Te vi ayer, bueno, vi a muchos hombres de la política y con responsabilidad, y estabas allí, hiciste una pregunta, te vi realmente muy interesado con el tema tránsito. Con el tema seguridad vial, no puede ser menos el interés de protagonizar no solamente este momento, sino incluso el acompañamiento de lo que significó en su momento la presentación del proyecto de ordenanza de emergencia vial que hicieron los concejales de la Unión Cívica Radical. Yo creo que es un hecho importante el que el gobierno municipal haya decidido convocar a este tipo de cosas. Estamos convencidos de que por estas horas vamos a presentar una solicitud que debe ser convocado en forma urgente, remitiendo un proyecto de ordenanza constituyendo un consejo de seguridad vial, de modo tal de que este tipo de cuestiones que no hacen otra cosa que consolidar en datos la percepción que tenemos en los uruguayenses respecto a las consecuencias trágicas de un caos en el tránsito y en el tránsito involucrado esto a la seguridad vial, nos lleva a pensar de que hay cosas que tenemos que avanzar. Y creo que, sin perjuicio de que el hecho de que estemos muy cerca de las elecciones, para mí, comparto lo que se decía ayer, no implica no poder avanzar en este tipo de cosas. Yo creo que es conveniente ya mismo constituir un organismo así y que se ponga a trabajar más allá de los resultados electorales del 14 o del 23 de octubre. Está claro que es una cuestión que tenemos que trabajar mucho. Nosotros tenemos algunas ideas sobre algunos aspectos. Consideramos que hay dos debates que son fundamentales en este tipo de cosas: este asunto de la ciudad consolidada o la ciudad extendida, y la problemática del transporte público obliga a señalar de que estamos preocupados. Por eso ayer hablábamos de dónde es más sensible este tipo de cosas. ¿Te imaginás vos que ayer a la tarde lo hablábamos con algunos amigos en calle Suipacha al fondo? La problemática de la llegada de los trabajadores a los frigoríficos es muy importante. Son cientos y cientos los que llegan con sus motos, en su mayoría de los casos. La situación de una ciudad que se extiende cada vez más, y para hacer un trámite del carné la gente tiene que recorrer 3, 4, 5 kilómetros, los que viven en Villa Las Lomas Norte, Sur. Es decir, hay dos o tres aspectos que nos parecen que debemos entrar a debatir todos los uruguayenses. El trabajo hecho por CESBI me pareció muy importante. Y bueno, habrá que sumar y seguir trabajando y seguir comprometiéndose con este tipo de cosas. Cuando uno lo ve plasmado así parece no tan fácil, sino, pero ¿cómo no nos dimos cuenta? No, yo creo que la gente lo percibe. El otro día en el barrio del Turf, una mujer me dijo que se había parado en la plaza 12 de octubre y había hecho, tal vez sin tanta técnica, el mismo trabajo. Y los resultados daban igual. Media hora hizo ella, ajá, con chicos que pasaban, o con personas que pasaban en moto sin casco. Así que claro, yo creo que la sociedad ayer confirmó en forma precisa datos que percibe totalmente. Bueno, ¿cómo ves la ciudad vos y tu grupo de trabajo? Porque sé que tienen reuniones periódicas, obviamente. Está tan cerca ya, el 14 de agosto. ¿Sienten la cercanía en menos de un mes? Sí. Bueno, de todas formas, quienes estamos en política más allá de los procesos electorales, si alguna vez lo conversamos, de alguna manera esto tiene alguna complicación más, que la vida política tiene un proceso electoral. Pero la vida política está vinculada a que haya o que no haya procesos electorales. Yo la ciudad la veo con crecimiento sin un desarrollo armónico. ¿Qué significa este tipo de cosas? Que evidentemente cuando vos ves el censo 2010, la ciudad creció en población más que la provincia de Entre Ríos, y mucho más, por ejemplo, que la ciudad de Gualeguaychú.
Es decir, pero nosotros hemos crecido en una población que se ubica más allá de la calle 35 del Oeste, es decir, que nuestros sectores periurbanos en la ciudad hoy son casi 19.500 personas. De los 73.000 y piquito, 19.000 viven fuera del esquema de la planta urbana. Claro, del ejido urbano, ¿no? Digamos, normativamente están fuera del ejido urbano. De la planta, del ejido viven, sí. O sea, son el suburbano, el periurbano que le llaman. En ese tipo de cosas, las implicancias de una ciudad que crece tiene, por ejemplo, acciones impactantes para este tipo de cosas. La disposición final de los residuos sólidos. Es decir, cómo hay cosas que para quienes vivimos en San Martín al Mil, después repercuten en quienes viven en 35 del Oeste hacia el oeste. Ese tipo de cosas nos parece que es una muestra, por decir esta y también otras, que demuestran que hay un crecimiento objetivo de la cantidad de pobladores de esta ciudad, pero evidentemente no hemos tenido un desarrollo armónico. Y hoy la problemática de los asentamientos en esta ciudad son mucho más de lo que vemos frente al hospital. Los vecinos que tienen que recurrir a este tipo de cosas, por su situación de falta de complementación social, son muy importantes. Hoy lo que decíamos de la falta de implicancia del transporte público en una ciudad que tiene un crecimiento muy importante. Por eso digo, mientras estábamos debatiendo ayer este tipo de cosas, la línea 3 se encuentra debatiendo si hay o no un subsidio para continuar funcionando. De modo tal de que habrá de vuelta vecinos que si no se produce ese tipo de subsidio, podrán tener complicaciones de vuelta con el traslado en una ciudad que, insisto, crece sin desarrollarse armónicamente. Claro, el problema es que otra vez esta familia va a tener que subir a los 3, 4, 5 integrantes a la moto. Absolutamente. Y en este sentido es posible que los costos que tengamos que pagar por las atenciones de las consecuencias siniestrales de ese tipo de cosas sean mayores que la prevención que tendríamos que tener por subsidiar que exista un transporte público idóneo. Reitero, Abelardo, cruzar hoy la ciudad son 7, 8, 9 kilómetros. Y esto pasa con chicos que vienen a hacer educación física al centro. Este tipo de cosas no es solo un problema ya sino de gente que viene a caminar, como me lo decían el otro día en Villa Las Lomas Sur. Para caminar tienen que venir al velódromo. Es decir, estas circunstancias hacen de que, insisto, esta y otras, demuestren de que la ciudad es esto, para lo que a nosotros nos parece, una ciudad que crece sin desarrollo armónico. Ayer el ingeniero Pons, ya que hablamos de esto en principio, ¿no? Y sé que te interesa la temática, no habló o no merituó los gastos que significa, ¿no? En principio, en pérdidas materiales, y después, si a alguien se le trunca la vida, ya sea por incapacidad, ya sea por muerte, todo lo que el Estado pierde en cuestión productiva de ese individuo que ya no está. Lo señaló y creo que compartimos, amén de ello por una cuestión profesional, sobre ese tipo, por cuestiones profesionales conozco sobre lo que estamos hablando, pero, insisto, la consecuencia social de esta ciudad sin desarrollo armónico es en definitiva, calidad de vida. Y calidad de vida que es diferente, calidad de vida que hace a que algunos tengan una calidad y otros otra. Cuando esa calidad de vida se expresa en derechos políticos que tiene un ciudadano, hace a la desigualdad, de modo tal de que eso hace la injusticia social. Yo estoy convencido de que estamos frente a un gran sistema que no cubre las soluciones para la justicia social. Teniendo en cuenta que esta ciudad está gobernada por el justicialismo desde hace muchos años, es evidente que no hemos dado respuesta a la justicia social. Y esa justicia social ha generado desigualdades. No solamente por la calidad de vida, sino por sus consecuencias en las características hacia el mañana. Es decir, quienes tengan ese tipo de situación pueden tener complicaciones de todo tipo, pero se van construyendo su propia vida con esas desigualdades y van generando también una suerte de desconfianza a cómo funciona su ciudad, a cómo funcionan sus cuestiones. El otro día en la 96 Vivienda nos decía gente que llegó por allá por el año 95 que todavía no tienen el título de la vivienda. Como no tienen el título de la vivienda, obviamente no pagan servicios. No hay servicios, la prestación no es la ideal.
no se utilizan ni siquiera correctamente los espacios públicos verdes que podríamos tener en esa zona. No es solamente la problemática de la Placita Urquiza, sino la problemática de los vecinos que viven en las 96 viviendas en el barrio internacional. Este tipo de cosas demuestran de que no hay, esto que reitero, lo voy a tomar como muletilla hoy, no hay desarrollo armónico. Cuando hablamos o se habla de justicia social desde el gobierno, generalmente se habla de la asistencia en beneficios de planes, por ejemplo. ¿No es suficiente o eso no significa justicia social? La gestión de asistencia de planes nacionales o provinciales. Los programas municipales son escasísimos. Programas que tienen que ver con nuestro propio presupuesto, con lo que cobramos de tasa, es escasísimo. El gobierno municipal, en esos esquemas, funciona como un gestor. Te asombra